Gerentes, ¿cuál es la peor excusa que ha usado un empleado para suspender el trabajo? Cuando trabajaba en un restaurante de comida rápida, este tipo me dijo que necesita irse a casa temprano. Le pregunté por qué y me dijo que porque RAW, lucha libre, estaba esta noche, luego me explicó quién estaba peleando y luego me contó la historia de por qué estaban peleando usando citas y efectos de sonido. Él tenía 43. Si esto fuera WrestleMania, sería comprensible, pero actualmente Raw ha perdido emoción. Sin embargo, si estuviéramos en los años 90, esa podría ser una justificación válida para irse, en mi opinión. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Solía trabajar en una conocida cadena multinacional de café cuyo nombre comienza con S y termina en Starbucks. Las tiendas están abiertas el día de Navidad, pero no se puede programar a nadie para el turno, eres voluntario, buena paga y locura. Propinas para que normalmente no tengan problemas. De todos modos, este chico de otra tienda se ofreció como voluntario para trabajar el día de Navidad. La mañana de Navidad, la tienda recibe una llamada telefónica de su mamá diciendo que no irá porque no quiere que trabaje en Navidad. Eso suena bastante típico. Siempre hay gente que prefiere pasar las fiestas con la familia en vez de trabajar. Pero también es cierto que hay quienes solo buscan hacer un poco de dinero extra. En mi experiencia, he visto a mucha gente renunciar a sus turnos por razones familiares. Al final, cada uno tiene sus prioridades. Pero esa llamada de la mamá estuvo un poco fuera de lugar, ¿no? Es un día complicado para hacer planes. Una vez, durante las vacaciones de Navidad, le dije a mi jefe que me iría a Colorado por 2 semanas. Solo quería no hacer nada durante 2 semanas. Puedo ver el lugar donde trabajo desde mi patio delantero. Literalmente a 1 minuto a pie. Vótame negativo todo lo que quieras. Es curioso cómo a veces solo necesitas un descanso sin hacer nada. La gente piensa que siempre hay que estar ocupado. Pero en realidad disfruté esos días de tranquilidad. Hacer nada a veces es lo mejor que puedes hacer, aunque tu jefe no lo entienda. Al final del día, todos necesitamos desconectar y relajarnos un poco, sin importar lo cerca que esté el trabajo. No soy gerente, pero en mi tienda minorista transfirieron a un nuevo gerente de otra tienda. Trabajó 1 semana con nosotros y luego se fue de vacaciones. Por cierto, esto es normal. Por lo general, cuando un gerente se transfiere de otra tienda, se toma 1 semana de vacaciones antes de venir. Pero este tipo lo tomó más tarde. De todos modos, dijo que iba a hacer un viaje a Puerto Rico. Pasa 1 semana y luego otra. Se suponía que solo se habría ido por 1 vez. Empezamos a llamarlo, preguntándonos qué está pasando. Ninguna respuesta. Luego, a medida que nos acercamos a la 3ª semana, su familia comienza a llamar y preguntar si está en el trabajo. Desapareció. Se fue de vacaciones y nunca volvió. Solo me queda esperar que su historia tenga un final feliz, porque nunca más volvimos a saber de él. Se siente contento, en Bayamón, disfrutando del clima tropical que parece no tener fin, saboreando la bebida típica de la región. Es un lugar que invita a quedarse para siempre. Un empleado me dijo que tenía que irse a casa porque tenía un absceso en la encía. Curiosamente le pregunté si podía mostrármelo. Tenía un gran mordisco en el labio y afirmó que era el absceso. Literalmente tengo la cara palmada. Otra empleada dijo que estaba marea en el coche y que no podía ir a trabajar. Le respondí, ¿te refieres a resaca? Ella se negó y realmente la presionó para que faltara al trabajo. Trabajé un turno triple por su culpa. Gracias, Cassie. Es muy amable de tu parte. En el trabajo no permitieron salir temprano, a pesar de la tragedia que sufrió un familiar cercano. La familia quería brindarle apoyo en ese momento difícil, incluso acompañándolo al aeropuerto. Sin embargo, la prioridad parecía ser una cantidad mínima de dinero, que se volvió más importante que el bienestar familiar.
No un gerente, solo un bombero en Nueva Inglaterra. Mi subjefe grabó a un compañero de trabajo gritando durante la carrera de los Boston Bruins, llamó a la 1 de la madrugada completamente golpeado y le dijo al subjefe que no podía venir a su turno a las 7 de la mañana porque tenía fiebre de Bruins. Procedió a gritar "es hora de tu uca" y colgó. Mi subjefe estaba fuera de sí, no hizo preguntas y lo puso enfermo. Eso suena típico de algunos compañeros de trabajo. A veces, el entusiasmo por los deportes puede llevar a decisiones cuestionables. Es raro ver a alguien llamar en ese estado y no tener culpa. Me imagino la risa que causó entre los demás después. En un trabajo así, siempre hay historias locas que contar. Es mejor reírse de estas situaciones cuando pueden ser problemáticas. Podría haber sido una historia memorable en la oficina. Tengo dos de la misma empleada, llamó un día porque no tenía camisas limpias para ir a trabajar. Le dije que viniera de todos modos y le daría uno nuevo. Al día siguiente llamó porque dijo que estaba en el lago y sentada en un montón de hormigas y que no podía entrar porque tenía hormigas en sus pantalones. Suena a que esa empleada tiene unas excusas raras. La primera, no tener camisas limpias es bastante común. Pero lo de las hormigas en el pantalón es otra historia. Imagínate intentar trabajar así, debe ser incómodo. Creo que todos hemos tenido días extraños, pero eso es llevarlo al extremo. A veces solo hay que reírse de las situaciones. No sé si la excusa fue real o no, supongo que fue porque nunca lo volví a ver, pero cuando llamé a un empleado porque no se presentó a su turno, ya sea un compañero de casa o un familiar, esto se acabó. Hace una década así que no lo recuerdo, me dijo que el empleado no podía venir a trabajar porque estaba en la cárcel. Solía presenciar situaciones similares con frecuencia. En la mayoría de los casos, intentaba motivar a las personas a regresar a sus labores después de ausentarse, pero la vergüenza o una cierta indiferencia hacia el sistema parecían vencerlos, y nunca regresaban. Sin embargo, había una persona que, en 2012, faltó a su trabajo durante 15 semanas, no de manera consecutiva, por pasar tiempo en prisión. Siempre traía consigo los documentos de liberación. Era un excelente trabajador en general. La llamada más horrible que escuché por casualidad. Estoy en nuestra oficina de programación y estoy haciendo algún tipo de trámite para una solicitud de vacaciones o algo así. Suena el teléfono y uno de los programadores contesta el teléfono. Hay sollozos y gritos histéricos, muchos "está bien. Está bien. Cálmate. Tómate el día libre, yo lo cubriré. Cálmate". Le doy al planificador una mirada extraña. Ella cuelga el teléfono. Al parecer una niña se despertó con su periodo. Sangraba por todas sus sábanas blancas nuevas. Empapado en su colchón, arruinó su ropa interior y su pijama. Y para colmo no tenía tampones, su coche estaba en el taller y solo tenía su bicicleta. Me sentí fatal por ella. Pregunté quién era y, por suerte, conocí a la chica. Vivía en el mismo complejo de apartamentos que yo. Condujo hasta la tienda unos 15 minutos más tarde, compró suficientes toallas sanitarias y tampones, papel higiénico y midol para una semana entera y lo dejó. Fui un superhéroe ese día. Me sentí genial. ¿Cómo es posible que una persona adulta no tenga a la mano productos de higiene personal? Es curioso pensar en las razones detrás de esta situación, ya que normalmente se espera que se cuente con lo necesario para el cuidado diario. Tal vez se trate de un descuido o de una decisión deliberada, pero el hecho es que resulta sorprendente encontrarse en una situación así. Hace años alguien me llamó y me dijo que no podía venir a trabajar esta semana porque estaba castigado, tenía 25 años en ese momento. Les dije que esta no era una excusa aceptable y que se esperaba que trabajaran en sus turnos programados. Entonces puso a su mamá al teléfono y tuvimos una larga y agradable charla. Él vivía en casa y ella lo castigaba y decía que si no podíamos respetar sus decisiones como padre, entonces él renunciaba. Me sentí un poco mal por el niño. A veces la vida te sorprende. Recuerdo a un amigo que faltó al trabajo porque su madre lo había castigado. Tenía 25 años, pero seguía viviendo en casa. Al final, la madre llamó para defender su decisión. A pesar de lo raro de la situación, no pude evitar sentir un poco de pena por él. Es curioso cómo las dinámicas familiares pueden influir en las decisiones de los adultos. Dr. Rabbit Fox cuando estaba en Colorado, vivía en un apartamento con un pasillo abierto al exterior. La señora del otro lado del pasillo tenía la muy mala costumbre de tirar basura maloliente afuera de su puerta hasta que le apetecía llevarla al contenedor de basura. Algunos de nosotros nos quejamos mucho, pero el complejo de apartamentos nunca hizo nada al respecto.
Un día, estaba saliendo corriendo por la puerta para ir a trabajar y cuando abrí la puerta, había un zorro comiendo su basura. Intenté ahuyentarlo, pero se puso muy agresivo y me hizo retroceder hasta mi apartamento. Cerré la puerta riéndome por un minuto y pensé que comería y seguiría su camino. Abrí la puerta unos minutos más tarde y todavía está allí, gruñendo en mi puerta. Seguí así por un tiempo y llamé al trabajo diciéndoles que llegaría tarde. Lástima que esto fue antes de que los teléfonos celulares tuvieran cámaras o habría tomado una foto. También se llama control de animales porque pensé que podría haber sido rabioso, no era un comportamiento normal. Aproximadamente una hora después pude salir de mi apartamento e ir a trabajar. En Colorado, ocurrió algo similar con una persona que solía limpiar cabañas. Al salir de la primera cabaña, se encontró con un alce enfadado que bloqueaba la salida. Era evidente que había algún cría de alce cerca, ya que el animal no la dejaba salir. La situación resultó un tanto inquietante, ya que el alce parecía decidido a proteger a su pequeño. Mi gerente me dijo que en su antigua tienda, un chico nuevo llamó y dijo, chicos, mi iPod se rompió. No lo entienden. Si tengo que irme sin mi música, me volveré loco. No lo hagan. No lo entiendo. Lo digo en serio. Esto no es gracioso. Lo bueno es que la tienda en la que trabajamos repara teléfonos móviles, iPods y similares. Hola. Entiendo perfectamente esa situación. En este momento, el reproductor de música tiene un problema. Es un alivio para todos que no esté trabajando actualmente. Por cierto, ¿serías tan amable de ayudarme a repararlo? Una chica llamó y preguntó si podía llegar tarde porque tenía muchas ganas de hacer un bistec y relajarse. Probablemente estaba drogada, pero vino cuando le negaron su solicitud y tuvimos que usar esa frase todo el tiempo. A veces escuchas cosas raras en el trabajo. Una vez, una amiga llamó para pedir entrar tarde porque realmente quería hacer un stack y relajarse. Se notaba que estaba en su mundo, pero al final vino aunque le dijeron que no. Desde ese día, esa frase se volvió un chiste interno entre nosotros. Era gracioso imaginarla en casa cocinando y chillando. Lo mejor, acabo de comprar un mono y sufre ansiedad por separación cada vez que salgo de casa. Esta persona siguió al día siguiente con fotos de su mono. Lo peor, es martes, joder martes. Eso de comprar un mono suena interesante. La idea de que sufra ansiedad por separación es un poco triste. Es curioso cómo los animales pueden sentirse así. Supongo que los dueños deben encontrar formas de ayudarles. En cuanto a lo de es martes, qué fastidio, a veces los días son pesados, pero son parte de la semana. En fin, cada quien con su forma de enfrentar el día. Un hombre llamó para decir que no podía venir a trabajar porque estaba esperando que la compañía de combustible para calefacción hiciera una entrega de emergencia y volviera a poner en marcha su caldera de gasóleo. Un compañero de trabajo que acababa de visitar su casa dijo, eso es extraño, porque vive en un apartamento con calefacción eléctrica en el Zócalo. Lo curioso es que otro trabajador logró recordar el tipo de calefacción que tenía el apartamento de un amigo. Antecedentes, solía vivir en una zona muy rural. La peor excusa que escuché fue la de este niño de 17 años a quien su amigo llamó diciendo ser su tío, para decirle que lo necesitaban en casa porque las vacas se habían escapado y necesitaban ser acorraladas. El gerente que atendió la llamada le dijo al empleado, no lo creo ni por un segundo, pero no puedo impedir que se vaya. Se quedó y terminó su turno. Tuve que enviar un correo a una clase universitaria porque las gallinas de mis vecinos se escaparon y estaban por toda la carretera. Llegué tarde y el profesor me creyó porque estaba un poco avergonzado y olía a animales de granja. Estoy seguro de que comenta sobre esa llamada en las clases, pude notar que intentaba no reírse. Estaba en un programa de negocios para personas adineradas, así que este tipo de situaciones no eran comunes para él. Teníamos un estudiante en prácticas trabajando con nosotros y trabajando por turnos. Su nombre era John y regularmente llamaba enfermo los sábados por la noche. No pasó mucho tiempo antes de que lo apodáramos John Travolta debido a sus fiebres de los sábados por la noche. La persona más vaga con la que he tenido la desgracia de trabajar. Practicante. 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 Si cuentas con un practicante que no es perezoso, entonces merece recibir una compensación económica. Vivo en el sur, por lo que algunas personas no soportan muy bien el clima invernal. Siempre recibimos llamadas cuando hay una cantidad muy pequeña de nieve o hielo, pero el peor ejemplo,
con diferencia, fue cuando un empleado llamó para decir que las escaleras de su apartamento estaban demasiado heladas y que tenía miedo de resbalar. Este era un hombre de poco más de 20 años, muy sano y era bastante obvio que simplemente no quería entrar. Me acuerdo de una vez en el colegio, un amigo llamó para decir que no podía ir porque estaba lloviendo. Era un día normal y el clima no era para tanto. Al final se quedó en casa jugando videojuegos. Siempre pensé que con un paraguas se solucionaba, pero algunos simplemente no quieren salir de casa. Al final, se perdió una clase importante. Puedo contarles lo que pasó en el lugar de trabajo del prometido de mi hermana, CVS. Un tipo llamó el domingo del Super Bowl para decir que no podía venir porque tenía clase. No hay clases en la UGA el domingo. Entonces, el gerente llamó a este tipo que no tenía trabajo programado y le pidió que entrara. Así lo hizo. No sé si eso fue un buen movimiento. Llamar en un día como ese y poner una excusa que no tiene sentido es bastante arriesgado. Al final, el que estaba libre tuvo que ir a trabajar. Tal vez el chico pensó que no habría problemas, pero parece que subestimó la situación. A veces, es mejor ser honesto y aceptar que se quiere disfrutar del día. Una mujer a la que supervisé había planeado unas vacaciones de varias semanas fuera del estado y había pedido tiempo libre. Lo aprobé. Unas semanas antes de que se fuera, nos dimos cuenta de que no había acumulado suficiente tiempo de vacaciones para todo el tiempo que quería, ni siquiera por un día. Decidió que regresaría un día antes y ese día era viernes. Como era un viaje por carretera y no era necesario cambiar de vuelo, le pregunté si preferiría salir un día más tarde, para tener también el fin de semana libre. De esa manera podría extender sus vacaciones un par de días. No, está bien, dijo, volvería a la oficina el viernes. Avance rápido hasta las primeras horas de la mañana del viernes, como a las 2:30 de la madrugada del viernes en que se suponía que debía regresar al trabajo. Ella había llamado y dejado un mensaje de voz en mi línea de trabajo, con una voz ronca extremadamente exagerada diciéndome que había regresado a la ciudad, pero que estaba enferma y no podría venir a trabajar el viernes. Ah, sí, claro. Llegó a trabajar el lunes por la mañana tan alegre como siempre. Era viernes y esta mujer dijo que no vendría porque estaba enferma. Pero el lunes llegó con toda la energía, como si nada. Me pareció raro, porque la voz que dejó en el mensaje sonaba muy exagerada. Me pregunté si realmente se había enfermado o solo necesitaba un día más. A veces la gente busca razones para alargar el descanso sin querer admitirlo. Al final, fue solo otro caso de vacaciones mal manejadas. Mi gerente me compartió este. Para contextualizar, nuestro turno comenzó a las 3 de la madrugada de un martes por la mañana. Un compañero de trabajo llamó a las 4 de la madrugada ese martes por la mañana y dijo que tenían una corte fuera del estado y que no podían asistir. Nuestra especulación es que fueron arrestados fuera del estado porque sabrías algo así con bastante antelación. Eso suena como algo sacado de una película. A veces me pregunto cómo algunas personas simplemente no pueden manejar sus cosas. Yo he tenido días complicados, pero perderse el trabajo por un juicio, eso es otro nivel. Me imagino la reacción de nuestro jefe al recibir la noticia, algo como ¿en serio? Esa situación quedó en el aire, y todos nos quedamos pensando en lo que realmente pasó. Escuché muchas excusas mientras administraba un bar de deportes el año pasado. Lo mejor y más comprensible fue cuando uno de mis camareros me llamó para decirme que conocieron a un productor musical cargado en una fiesta la noche anterior, se enamoraron / conectaron y ella estaba en un concesionario BMW eligiendo un auto nuevo que él era pagando por. Yo era muy escéptico. Nunca volvió a trabajar en otro turno, pero pasó unas semanas más tarde para mostrar el auto y el registro a su nombre. Eso suena como una historia bastante interesante. Nunca esperas que algo así pase en un bar. A veces, la vida es más extraña que la ficción. La verdad es que no todos los días ves a alguien irse por un nuevo auto gracias a un encuentro. Al final, parece que la jugada salió bien para ella, aunque no se quedó en su trabajo. Durante 3 sábados seguidos, un empleado me dijo que necesitaba irse porque tenía náuseas matutinas. Esto fue solo los sábados, para su turno de tarde, no tenía signos visibles de enfermedad ni de haber vomitado recientemente. Escuché esto de otros gerentes que lo dejaron irse. Si hubiera estado allí, habría trabajado todo su turno y no se habría ido ni un minuto antes. No duró mucho. No sé cómo se atreve a usar esa excusa. Las otras semanas en las que no estuvo, los compañeros de trabajo bromeaban acerca de su enfermedad. No parecía preocuparle su trabajo. Al final, se dio cuenta de que su actitud no iba a volar y se fue.
Me parece que algunas personas simplemente no entienden la importancia de ser responsables, especialmente en un entorno de trabajo. Así es la vida a veces. Creo que las buenas excusas están cubiertas, pero te dejaré entrar con una mala excusa. Casi todos los empleados que quieren fingir un día de enfermedad dicen que tienen una intoxicación alimentaria. Si dices eso, inmediatamente asumo que estás mintiendo. Es verdad, esa excusa de la intoxicación alimentaria es demasiado común. Hace tiempo, un amigo mío la usó para faltar al trabajo. Al final, se descubrió que solo quería jugar videojuegos todo el día. Desde entonces, siempre que alguien dice eso, no puedo evitar pensar que están tratando de evadirse. Las mentiras son más obvias a veces de lo que creemos. La otra cara de la proverbial moneda. Tenía un prometido en un estado mientras trabajaba en otro, con aproximadamente 4 horas de diferencia. Había trabajado en el tercer turno durante un año y todos los fines de semana conducía a Nueva York para visitar a mi chica. Estaba cansado de esta mierda. Tenía una entrevista programada cerca de Nueva York y comencé a formular mi plan para conseguir tiempo libre. 2 días antes de la entrevista, y antes de que yo hubiera pedido tiempo libre, tuvimos un despido importante. El peor. Momento. ¿Alguna vez? Pedí un día libre para una cita, pero me lo negaron rotundamente. Llamé la mañana antes de mi turno y directamente dije que tenía una entrevista de trabajo en Nueva York y que no estaría allí. Fin del trabajo. Aunque funcionó. Felizmente casado y con una buena carrera en la principal empresa de snacks y refrescos de la zona, Slash World. A veces las decisiones complicadas llevan a buenos resultados. Tenía un trabajo en un lugar que no me gustaba, y la distancia con mi prometida me desgastaba. Al final, decidí ser honesto y arriesgarme, y eso me costó el empleo. Pero eso me llevó a algo mejor. Ahora estoy felizmente casado y trabajando en una buena empresa. A veces hay que audaz. Fui nominado a un premio en AVN, Premios de la Industria del Vídeo para Adultos. No le creí, así que lo busqué en Google, desde mi teléfono, no soy idiota. De hecho, fue nominado. Y ganó. Me siento muy orgulloso. Ahora trabaja en la industria a tiempo completo. Extraño a ese bastardo loco. No puedo creer que un amigo haya sido nominado para un premio así. Siempre pensé que era un poco loco, pero ahora que ha ganado, entiendo por qué está en esa industria. A veces me pregunto cómo es su día a día, porque definitivamente es una vida diferente. Lo extraño un poco, pero espero que esté disfrutando de lo que hace. Es un tipo interesante, sin duda. Caminó hasta el trabajo, vestida de uniforme, subió las escaleras y dijo que no podía ir a trabajar porque tenía un dedo roto. Así que se fue a casa, se cambió, volvió y desayunó. Volvió a trabajar al día siguiente, ya está mejor. A veces la gente tiene formas curiosas de lidiar con las cosas. Esa amiga, con el dedo roto, decidió no trabajar, pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera. Me recordó a mí en la universidad, cuando fingía estar enfermo solo para salir un rato. Al final, todos tienen sus trucos para tomarse un descanso. Es curioso cómo pequeños incidentes pueden llevar a decisiones inesperadas. No soy gerente, pero esto fue divertido. Era Navidad, creo que de 2010, y hacía poco que había conseguido trabajo. Conduzco hasta Alabama, aproximadamente 13 horas en auto, para ver a mis abuelos y se suponía que regresaría el día 26. Y nevó, lo que significó el cierre de Alabama. Me detuvieron por conducir y me dijeron que me fuera a casa. De todos modos, llamé a mi jefe, oye, nevó y no dejan conducir a la gente, así que no podré entrar. Jefe, pensé que estabas en Alabama. Yo, lo soy. Jefe, y nevó. Yo, sí. Jefe, sí, está bien, bueno, será mejor que deje de nevar antes de que comience tu turno. Es una historia graciosa. Recuerdo una vez que estaba de viaje durante una tormenta de nieve. Terminé en una situación similar. Traté de regresar a casa, pero las carreteras estaban bloqueadas. Llamé a un amigo para avisarle que no llegaría. Su respuesta fue algo así como bueno, solo espera a que descongele o algo. Al final, pasé más tiempo atrapado que disfrutando el viaje. A veces, el clima arruina los planes. Nunca me había sentido tan feliz de tener un trabajo de adulto. Ni siquiera necesito llamar, solo envío un correo electrónico. Oye, no estoy bien, vale, mejórate.
Le confían millones de dólares, también pueden confiar en que no mienta para tomarse un día libre. Es curioso cómo cambian las cosas. Antes, tenía que pedir días libres con nervios. Ahora, simplemente mando un correo y listo. La confianza del trabajo adulto es diferente. Te hacen sentir que eres responsable. Y honestamente, tener esa libertad es un alivio. Apreciar esos momentos de descanso sin complicaciones hace que el trabajo sea más llevadero. No soy gerente, pero tuve que llamar una vez durante el gran vórtice polar del invierno de 2013 a 14 porque las cerraduras de mi auto se congelaron hasta el punto de dejar de funcionar y no podía conducir una hora para ir al trabajo con un auto que la puerta del conductor podría abrirse en cualquier momento. Recuerdo esa época del invierno de 2013 a 14. Estaba completamente atrapado porque los seguros de mi coche estaban congelados. Ni siquiera podía abrir la puerta del conductor. Tuve que llamar al trabajo para avisar que no podía ir. Todo un caos, pero así son las cosas a veces. No empleado, sino estudiante. Esto fue en el colegio comunitario al que asistí, que tenía una población muy mixta. Algunos estudiantes eran estudiantes de secundaria que querían dar un salto en las cosas, algunos simplemente fueron despedidos para volver a capacitarse en nuevos campos, otros eran aquellos con opciones de vida interesantes que intentaban mejorar las cosas. Uno de los estudiantes dejó de presentarse un día, pero un amigo suyo entregaba las tareas. Después de que esto pasó por un rato, la maestra llevó a su amigo aparte y le preguntó qué estaba pasando. Frien se avergüenza un poco y dice en voz baja que el estudiante había violado su libertad condicional y estaba nuevamente en prisión. Esperaba estar eliminado antes de la final, pero si no, podría hacer la prueba allí. Dice algo sobre la maestra y la escuela que ella no se sorprendió mucho y dijo que eso no sería un problema. Le dijo al amigo que lo felicitara por haber entregado todo a tiempo. Para las peores excusas, trabajo de conserje temprano en la mañana en la universidad. Un día llamó una chica y fue franca al respecto. Simplemente no quiero trabajar hoy. ¿Vas a renunciar? No. Está bien, entonces vendré mañana. La universidad comunitaria donde estudié tenía un ambiente diverso. Un día, un compañero dejó de asistir a clase. Su amigo entregaba sus tareas. Al indagar, el profesor descubrió que había vuelto a la cárcel. No hubo sorpresa en la maestra, quien le dijo al amigo que no había problema si quería hacer el examen desde allí. En cambio, una chica una vez llamó a su trabajo y solo dijo que no quería ir. Sin más. Llegué tarde al juego, pero un empleado vino a trabajar y me dijo que no podía trabajar hoy porque no ganaba suficiente dinero en su sueldo para pagar sus cuentas. Le pregunté si necesitaría libre el próximo viernes por el mismo motivo. Eso me recuerda a un amigo que siempre llega a fin de mes con apuros. A veces no sabe cómo va a pagar el alquiler. Una vez me dijo que había tenido que pedir un adelanto en el trabajo. Igual yo le dije lo mismo, ¿necesitas el próximo viernes libre para lo mismo? Al final, él decidió buscar un trabajo extra. Una de mis empleadas no pudo entrar porque su auto no arrancaba. Por lo general, una excusa algo aceptable, sin embargo, ella vivía a 10 minutos de distancia, a poca distancia y hacía 70 grados y estaba soleado ese día. No sé, a veces la gente solo busca una excusa. Con el clima tan bueno, realmente no hay razón para no llegar caminando. Supongo que muchos se sienten cómodos faltando al trabajo si creen que nadie se dará cuenta. Al final del día, lo importante es cómo manejamos esas situaciones y seguimos adelante. No estoy seguro si esto cuenta como cancelar el trabajo, pero mi tío estaba en la marina y tenía una cita con el dentista. El dentista le estaba diciendo que necesitaban programar un horario para extraerle las muelas del juicio. Tuvo una inspección completa con algunos peces gordos el próximo martes, así que dijo, ¿qué tal el martes? El dentista estaba libre, así que a Esteve le sacaron los dientes en lugar de ir a la inspección. Me encantaría saber de los militares aquí. ¿Es realmente tan mala esa inspección? Es un poco raro, así que nunca estuve seguro de si era solo el siendo él o si realmente vale la pena que te sacaran los dientes para perderte eso. No estoy seguro de si esto cuenta como faltar al trabajo, pero mi tío estaba en la marina y tenía una cita con el dentista. El dentista le dijo que necesitaba sacar sus muelas del juicio. Tenía una inspección importante el martes siguiente, así que dijo que mejor el martes. El dentista estaba libre, así que se sacó los dientes en lugar de ir a la inspección. Suena un poco extremo, pero hay quienes odian esas cosas. Mi familia. Trabajo al por menor.
Solicité y me aprobaron tiempo libre para llevar a los niños de vacaciones. He planeado y pagado un viaje costoso por un tiempo. El jefe dice que el cambio de planes no te permite tener vacaciones. Demasiado tarde. Todavía voy con mi familia. Y me va a encantar. A veces las cosas no salen como planeas. Me pasó algo similar cuando trabajaba. Tenía un viaje familiar reservado, pero el jefe cambió los planes. Al final, decidí no cancelar. La familia es importante y el tiempo juntos es clave. Disfrutar de esos momentos vale más que cualquier trabajo. Aquí el gerente, hace unos meses teníamos un empleado bastante nuevo que jugaba WoW. Bueno, supongo que alrededor de Navidad, creo, salió una nueva expansión. Preguntó si podía tener una semana libre para jugar. Teníamos muy pocos empleados, así que no podíamos darle tanto tiempo libre. El primer día después de que salió la expansión, se reportó enfermo. Aunque todos sabíamos lo que estaba pasando, le dimos el beneficio de la duda y dejamos que se quedara en casa. Luego procedió a avisar que estaba enfermo todos los días durante 6 días. Al 7º día no se presentó. Terminó perdiendo su trabajo por WoW. Es curioso cómo algunas personas toman decisiones así. Ese empleado debió pensar que podría jugar sin consecuencias. Al final, perdió su trabajo por un juego. Me hace recordar a un amigo que dejó todo por un videojuego. Al principio parecía divertido, pero terminó perdiendo mucho más de lo que ganó. A veces esas decisiones impulsivas pueden arruinar cosas importantes en la vida. Un empleado llamó al trabajo alegando que tenía estigmas. Mi subdirector es un idiota y le creyó /, no tenía idea de qué eran los estigmas. Tuvo el día libre y mi subdirector fue objeto de burlas interminables. Una vez, un compañero dijo que tenía una mano rota para no ir al trabajo. El jefe se lo creyó, pero luego se enteró que solo estaba exagerando. En lugar de trabajar, hizo que otros hicieran su parte. La broma se volvió el tema del día y todos se rieron de él. Al final, el compañero llegó al trabajo al día siguiente como si nada. Fue una manera extraña de escabullirse. No soy gerente, soy un viajero y pueden pasar muchas cosas con un tren. He tenido que llamar muchas veces para decir que llegaría tarde. Sin embargo, los dos momentos que se destacaron fueron, el momento en que el tren chocó contra un jabalí y el momento en que los trabajadores ferroviarios en huelga bloquearon las vías con bengalas. A veces los trenes son impredecibles. Una vez, estaba en camino al trabajo y de repente el tren tuvo que frenar. Un jabalí había cruzado las vías. Todos estábamos ahí, esperando, mientras la gente se quejaba. Otra vez, los trabajadores en huelga bloquearon las vías con bengalas. Fue un caos. Al final, solo me reí. Lo único que puedes hacer es esperar y ver qué pasa. Empleada nueva. Primer día de trabajo. Me dijo creo que dejé el horno encendido en casa. Le pregunté si había alguien más en casa a quien pudiera llamar, o si tenía un amigo o vecino que pueda pasar y comprobarlo. No hace falta decir que la dejé ir a casa y revisar su horno. Nunca la volvimos a ver. Le dejé un mensaje al día siguiente diciendo que espero que su casa no se haya quemado. Es curioso cómo a veces las cosas no salen como esperas. Una nueva compañera, primer día de trabajo, y se va por un tema de una estufa. La verdad, me preocupé un poco, pero al final solo fue una anécdota. Nunca supimos más de ella. A veces, solo pasa. Un empleado llamó y me dijo que se había desgarrado un músculo de la espalda al ayudar a su abuela a moverse. Lo que olvidó fue el hecho de que me dijo que quería ese día libre para la fiesta de cumpleaños de sus amigos la semana anterior. Eso pasa a veces. La gente a menudo se siente presionada a dar excusas y a veces se les olvida lo que realmente dijeron. Tal vez quiso estar con sus amigos, pero la historia de su abuela suena más válida. Al final, todos tienen sus motivos y a veces hay que tomar esas cosas con calma. Solo espero que no le haya dolido tanto. La boda del príncipe William y Kate. Un gran grupo de mujeres se tomó el día libre del trabajo para ver casarse a la realeza, que ni siquiera es realeza. No lo entiendo. Les pedí que me lo explicaran y tampoco entendían por qué les importaba tanto. La boda del príncipe William y Kate fue un evento masivo. Un montón de mujeres se tomaron el día libre solo para ver una ceremonia real. Lo raro es que al preguntarles, ni ellas mismas sabían por qué les importaba tanto. Es curioso cómo a veces la gente se siente atraída por cosas que no tienen un impacto real en sus vidas.
Cada quien con sus intereses, supongo. Una mañana estaba acurrucando a mi gato, como es nuestra práctica habitual. Lo estaba acunando como a un bebé, cuando mi vecino de arriba hizo un fuerte estrépito, sacudiendo el techo. Mi gato saltó, yo salté y el resultado fueron rasguños que me recorrieron toda la cara. Uno estaba cerca de mi párpado y pensé que lo había arrancado. Le envié un mensaje de texto a mi jefe: lo siento, pero mi gato me arañó la cara. Voy a llegar un poco tarde. Llegué una hora tarde y caminé directamente a su oficina. Ella se volvió loca. Mierda. Pensé que ibas a tener un pequeño rasguño. ¿Estás bien? Tal vez deberías irte a casa. Una mañana estaba acariciando a mi gato como siempre. De repente, mi vecino de arriba hizo un ruido fuerte, y mi gato se asustó. Me rasguñó la cara y pensé que había sido más grave. Le escribí a mi jefe para avisarle que llegaría tarde. Cuando llegué, ella se asustó al verme y me dijo que tal vez debería irme a casa. No sabía que un gato podía causar tanto caos. Una compañera de trabajo tuvo que llamar porque tuvo que quedarse con su abuela en el hospital hasta quedarse dormida. Su mamá no pudo hacerlo y sus hermanas tampoco. Mi jefe logró convencerla de que llegara tarde en lugar de llamarla. Me quedé para cubrirla. Es una situación complicada. Hay momentos en que la familia necesita apoyo y, a veces, las responsabilidades laborales pueden chocar con eso. Es bueno ver que la gente se ayuda entre sí, como lo hiciste tú al quedarte para cubrirla. Muchas veces, las prioridades cambian y hay que adaptarse. Lo importante es estar ahí para los que importan. Una vez, este tipo estaba trabajando en el turno de la mañana y no fue hasta que disminuyó la prisa que alguien notó que no estaba programado hasta el turno de noche. Mi gerente general le dijo que podía irse y regresar en unas horas para su turno programado. Dijo: está bien, y luego nunca apareció. Llamó al día siguiente para disculparse y lo único que me dijo fue que algo de mierda pasó. Eso me recuerda a un amigo que se presentó a un trabajo a la hora equivocada. Al principio, todos pensaron que estaba trabajando, pero luego se dieron cuenta de que no estaba en su horario. Cuando le dijeron que podía irse, simplemente no volvió. Al día siguiente, llamó para disculparse y solo comentó que pasaron cosas. Nunca supimos exactamente qué pasó, pero es de esas historias extrañas que se quedan en la memoria. Trabajo como gerente de recursos humanos para 400 personas en Venezuela. Ahora mismo hay colas para comprar productos básicos, a bajo coste. Si puedes pagar más, no tienes que hacer colas. Un empleado me envió un mensaje de texto diciéndome que no vendría a trabajar porque quería ver que podía comprar barato para luego revenderlo. Es una situación complicada. La gente se ve forzada a buscar formas de sobrevivir. Me acuerdo de un amigo que dejó su trabajo por problemas similares. Siempre estaba buscando oportunidades para vender cosas y ganar dinero extra. Al final, la realidad de cada uno lo lleva a tomar decisiones difíciles. En este caso, trabajar o buscar comida. Es un dilema que muchos están enfrentando. Tuvimos la fiesta de Navidad del trabajo un sábado. Todos firman una renuncia diciendo que se comportarán y no dañarán la reputación de la empresa. No hace falta decir que hubo una chica que tuvo que emborracharse hasta perder la cabeza y caer sobre todos los clientes del establecimiento. Al día siguiente vino a trabajar y trató de hacer creer que la resaca y los vómitos eran una gripe estomacal. No duró mucho más en la empresa. Es una historia bastante común en las fiestas de trabajo. La presión de divertirse a veces hace que la gente pierda el control. La chica que se pasó de copas trató de ocultarlo, pero al final todos nos enteramos. Es curioso cómo unas horas de diversión pueden costarle a alguien su empleo. Supongo que así es la vida en la oficina. Uno de mis empleados llamaba 3 veces por semana por un pinchazo. Si no fuera por un pinchazo, su auto se averiaría o un médico arruinaría una cita. No lo necesitábamos mucho, así que realmente no importaba que llegara tarde. Parece que tu empleado encontraba muchas excusas para no trabajar. A veces, eso pasa cuando no hay mucha presión. Me recuerda a un amigo que siempre se perdía en las mismas situaciones. Al final, no siempre hace falta ser tan puntual. Aunque es cierto que puede ser frustrante si eso afecta al equipo. En fin, hay que aprender a lidiar con la falta de compromiso de algunos. Un gerente mío me dijo que uno de sus muchachos en el turno de noche se fue a casa temprano porque se cortó con un papel. Había otro chico que quería irse a casa temprano porque él simplemente no podía manejarlo mentalmente.
¿Son estantes de almacenamiento? Es curioso cómo algunas personas reaccionan ante situaciones simples. Recuerdo a un amigo que se fue de una fiesta porque no podía lidiar con las luces. A veces la gente utiliza excusas raras para no enfrentar cosas triviales. No sé si es pereza o realmente se sienten abrumados, pero hay momentos en los que uno solo tiene que seguir adelante. Al final, es solo trabajo. No soy un gerente, soy yo quien intentó irse temprano a casa. Le pedí a mi jefe que saliera 2 horas antes para llevar a mi gato al veterinario porque esa mañana tenía problemas respiratorios. El jefe se rió en mi cara. Eso fue un momento incómodo. Pedirle a tu jefe que te deje salir por algo importante como la salud de tu gato y que te ría en la cara no es lo mejor. A veces, la gente no entiende lo valioso que es un animal para nosotros. Espero que al final pudiste llevar a tu gato al veterinario. En uno de los otros departamentos, un conductor llamó y dijo que necesitaba el día libre para ir al funeral de un compañero de trabajo. Cuando todos sabían exactamente en qué día era y era una semana después de los días en los que él insistía. Ojalá pudiera decir que ya no estaba empleado. Parece que la situación fue un poco complicada. Alguien pidiendo un día libre por una funeraria cuando todos sabían que no era el día correcto. Es curioso cómo a veces la gente intenta salir de situaciones con excusas que no tienen sentido. Al final, supongo que eso podría costarle su trabajo. A veces, la verdad sale a la luz. Solía trabajar en una pequeña tienda independiente en la playa. El horario de los empleados estaba en una pizarra de borrado en seco en la parte de atrás y operaba según el sistema de honor. El pequeño y estúpido mocoso cambió su horario en el último segundo, escribió a alguien más y nunca le pidió que tomara su turno. Se trataba de cerrar y programar la mañana siguiente. La persona a la que ella escribió no tenía idea de que su nombre estaba en la pizarra. Otra persona se metió en muchos problemas al día siguiente porque unos estúpidos mocosos intentaron hacerlo pasar como ella. Nunca había sido programado. Eso suena como un caos total. Debería haber una mejor manera de hacer las cosas. Recuerdo una vez que un amigo trató de cambiar su turno sin avisar. Al final, todos en el trabajo se metieron en problemas por algo que no tenían que ver. A veces, la gente no piensa en las consecuencias de sus acciones. Al menos aprendieron a comunicarse mejor después de eso. Un tipo entró tambaleándose a la oficina a las 2 de la tarde, la hora normal de inicio era a las 9:30 de la mañana, con la excusa, lo siento, llego tarde, pero anoche comimos champiñones y no pudimos dormir hasta las 5. No duró mucho en el trabajo y ahora es maestro de escuela primaria. Esa historia me recuerda a un amigo que llegó tarde al trabajo. Dijo que se había quedado despierto toda la noche hablando de cosas profundas. Al principio, sus colegas se reían, pero la falta de puntualidad lo fue afectando. Al final, se fue a trabajar en un campamento de verano, donde su energía desbordante encajaba mejor. A veces, la vida toma giros inesperados. Una vez cancelé el servicio y le dije a mi jefe que tenía un problema en la vista. Cuando me preguntó qué le pasaba a mi ojo, le dije que hacía demasiado lindo afuera y que simplemente no podía ver cómo iba a trabajar. Le encantó. Para ser honesto, cuando cancelaba me llamaba, abría una cerveza y luego se reía de mí. Eso es un buen truco. A veces, la vida laboral puede ser un poco abrumadora. Tu jefe parece tener un buen sentido del humor, lo que ayuda a hacer las cosas más ligeras. Es gracioso cómo puedes encontrar formas creativas de evitar el trabajo. Al final del día, todos necesitamos un descanso de vez en cuando, ¿no? Así que, una cervecita y risas no suenan tan mal. Yo era subdirector en ese momento, pero todavía me gusta la historia. Un empleado que se suponía que debía trabajar en el turno de la mañana llamó para decir que no llegaría hasta el mediodía porque iba a ir a una venta de garaje. Me quedé un poco asombrado. Ni siquiera fue una excusa, solo fue él diciendo ¿trabajo? No. A veces pasan cosas curiosas en el trabajo. Tenía un compañero que simplemente decidió no venir a su turno porque quería ir a buscar gangas en un mercadillo. Me pareció raro que lo dijera tan francamente. No intentó inventar una excusa, solo fue directo. Al final, se presentó a su turno como si nada. Esa actitud es un poco inesperada, pero a veces la gente solo necesita un descanso de la rutina. Tengo un tipo que miente constantemente sobre sus condiciones médicas para excusar el mal trabajo cuando el verdadero culpable es que se queda despierto toda la noche y no se cuida.
Un día se desvió de su camino para quejarse de que pensaba que se estaba quedando ciego. No soy un idiota, así que le di información sobre los optometristas que cubría nuestro seguro y hablé con él al respecto. Llegó tan lejos como para empezar a usar un par de ridículos anteojos para leer aproximadamente una semana después. Luego se esforzaba en decir: me alegro de haber conseguido estos anteojos. Es curioso cómo algunas personas evitan asumir la responsabilidad por sus acciones. Recuerdo a un amigo que siempre se quejaba de problemas de salud, pero en realidad no cuidaba su estilo de vida. Un día comenzó a usar gafas, afirmando que le ayudaban. Era obvio que no se estaba reexaminando a sí mismo, pero haciéndose el enfermo se sentía mejor. Al final, todos sabían la verdad, pero él seguía adelante con su historia. No yo, sino mi hermano. Trabaja para RBS en Edimburgo y dirige un equipo de personas. Un día, el puente de Fort Road, que cruza el Firth of Forth, estaba cerrado debido al mal tiempo. Esto fue en invierno, los coches volaban, etc. Pero no llamó. Otro miembro del personal bajo el mando de mi hermano le dije, pero cuando mi hermano cuestionó a este tipo, él simplemente dijo: pensé que podría trabajar desde casa. Eso me recuerda a una vez en la oficina de mi amigo. Se puso a trabajar desde casa porque pensaba que podía hacerlo más fácil. Pero al final, su jefe le pidió que viniera al trabajo, y se quedó en casa, pensando que todo iba a salir bien. No siempre es así, cubrirse siempre trae consecuencias. Al final, aprendió a no subestimar la importancia de estar presente. Era el operador / programador telefónico nocturno de una empresa cuando estaba en la universidad, lo más parecido a un gerente nocturno que tenían, cuando alguien llamó diciendo que no podía venir a trabajar porque su suegra acababa de fallecer. Está bien, perdón por tu pérdida, programaré a alguien para que te reemplace mañana. ¿Y cuántos días necesitas? Solo uno, vale. Ven a la mañana siguiente y hablo con el gerente diurno de todo lo que pasó en los 2 últimos turnos y llego a la reprogramación por la muerte de un familiar. Me mira, hace una pausa, entrecierra los ojos, mira su secante y sonríe. Bueno, ese tiene la peor de las suertes. 2 años y ha perdido 3 suegras. La verdad es que la situación era un poco rara. Ese tipo había perdido a 3 suegras en 2 años. Me hizo pensar en lo complicado que pueden ser algunas relaciones familiares. Nunca sabes cómo van a reaccionar las personas ante la muerte. Al final, solo espero que el tipo haya tenido algo de paz, aunque la vida le lanzara cosas inesperadas. La muerte nunca es fácil, ni siquiera en esas circunstancias. Tuve que llamar al trabajo tanto para mí como para mi esposo porque tenía una astilla en la mano. Mi marido es diabético y no se dio cuenta de que había una astilla hasta que se infectó. Llevado de urgencia a urgencias y a cirugía de urgencia. Pero sí, en el momento en que llamé a nuestros jefes, solo tenía una astilla en la mano. A veces las cosas pequeñas pueden convertirse en problemas grandes. Recuerdo una vez que un amigo se cortó con un papel y resultó en un viaje al médico. Al principio, solo pensábamos que era un rasguño, pero terminó siendo una infección. A veces, es sorprendente cómo un pequeño descuido puede cambiar los planes de tu día. Una vez un gerente me preguntó si podía trabajar durante mi turno, ya que parecía que estaba a un paso de la muerte. Necesitaba el dinero y luché para conseguirlo. A la mañana siguiente me desperté con sangre y vómito cubriéndome y no pude estar de pie por más de 1 minuto. En definitiva, me pidieron documentación para demostrar que estaba enfermo. El gerente de turno no apreció las fotografías y la descripción detallada que mi mente confundida sintió que era necesaria para la situación. Esa vez un compañero mío tuvo que ir a trabajar a pesar de estar muy mal. Se notaba que no estaba bien, pero necesitaba el dinero. Al día siguiente amaneció hecho un desastre, con sangre y vómito. La gerencia le pidió que probara su enfermedad y él decidió enviar todas las pruebas que pudo. No le pareció a nadie bien, pero entendía cómo se sentía. A veces, el trabajo puede ser complicado. La novia de un empleado llamó a otro empleado en lugar de a mí, su supervisor. La novia explicó que ambos comieron sushi en mal estado y que él no podría llegar. Mis empleados, que atendieron la llamada, básicamente le dijeron que era una tontería y le preguntaron por qué ella llamaba y no él. Colgó el teléfono. Recibí un mensaje de texto de mi empleado sobre el mal sushi, así como una llamada telefónica de mi otro empleado. Al día siguiente, cuando entró, le pregunté la verdad y resultó que tenía resaca. Mal sushi se ha convertido ahora en una frase que utilizamos en el trabajo cuando pensamos que alguien llama porque tiene resaca. Esa situación me recuerda a una vez que un amigo no se presentó al trabajo. Su madre llamó para decir que estaba enfermo. Al final,
Descubrimos que estaba toda la noche en una fiesta. Desde entonces, cuando alguien no aparece, decimos que tiene mala suerte con las fiestas. Es curioso cómo situaciones así se convierten en chistes internos en el trabajo. La vida tiene su manera de hacer que todo sea más ligero. Dejé mi segundo trabajo en BW3, apestaba, el dinero apestaba, trabajar en las noches de pelea de UFC era lo que más apestaba. De todos modos, mi compañero de cuarto en ese momento era de Brooklyn y me preguntó si quería viajar con él hasta allí. Fue por capricho, así que les dije que a mi hermano le picó una araña y estaba en el hospital. Nunca volví. Dejé un trabajo en un bar porque era terrible. Mi compañero de cuarto de Brooklyn me invitó a un road trip a su ciudad. Lo acepté, pero le dije que mi hermano había sido mordido por una araña y estaba en el hospital. Pues nunca regresé. Fue una decisión bastante impulsiva, pero a veces hay que arriesgarse. Desafortunadamente fui yo quien tuvo la excusa, y esa excusa fue, me doy cuenta de que todos estamos ignorando la regla de no comer en la sala de llamadas, pero tal vez deberíamos reconsiderarlo porque comiste maní a mi lado y ahora estoy tener problemas para respirar. Yup, nada como decirle a tu gerente que te envenenó accidentalmente. A veces, en la oficina, las cosas se complican por detalles tontos. Una vez, estaba en una llamada importante y alguien empezó a comer cacahuetes al lado mío. No sabía cómo pedirle que dejara de hacerlo sin armar un drama. Al final, le mencioné a la jefa que me estaba afectando. Resulta que también es un mal momento cuando tienes que decirle eso a tu jefa. Vivo en un lugar donde los semirremolques pueden hacer lo que quieran. Tuve que llamar tarde al trabajo porque las sandías en la autopista bloqueaban el tráfico, las abejas y el otro día, un pollo. La gente corría tratando de atraparlo. Lo siento, llegaré tarde hoy, hay un pollo en la autopista. Pasa que aquí los camiones hacen lo que quieren. Un día tuve que avisar en el trabajo que llegaría tarde porque había sandías en la carretera. Otra vez, eran abejas. Y hace poco, una gallina. La gente corría tratando de atraparla. Imagina la llamada, lo siento, voy a llegar tarde, hay una gallina en la carretera. Tuve un chico trabajando para mí hace varios años, pasé la semana anterior hablando sobre Halo, no recuerdo cuál, luego me reporté enfermo el martes en que salió. En ese momento usábamos Windows Messenger para la comunicación en equipo, porque como programadores todos éramos nerds introvertidos y no podíamos pasar al siguiente cubículo. Entonces su Windows Messenger estaba vinculado a su Xbox y prácticamente le dijo a todo el equipo que pasaría el día jugando Halo. Le enviamos SIM para que le importara una mierda, pero eso fue todo. Realmente no me importaba, usa tu día de enfermedad como quieras. Editar, hay una historia similar sobre un día de enfermedad en un videojuego, la acabo de ver. Una vez, un amigo se tomó un día libre justo cuando salió un juego que esperaba con ansias. Pasó todo el día jugando, y sus mensajes de estado mostraban que estaba conectado. El resto del grupo le mandó mensajes bromeando, pero al final, a nadie le importó mucho. Cada quien tiene su forma de manejar un día enfermo. Al final, todos tenemos nuestras prioridades, ¿verdad? Esto me pasó a mí el miércoles. Lo único en lo que pude pensar una vez que finalmente me dirigí a la ducha fue en una modificación de una cita de Mark Twain, un hombre que toma un somnífero cuando tiene diarrea aprende una lección que no puede aprender de otra manera. En cierta ocasión, después de ducharme, decidí tomar un par de dosis de un medicamento para el resfriado. Luego, fui a un establecimiento de comida rápida para desayunar rápidamente antes de ir al trabajo. Quizás comí demasiado deprisa, ya que al incorporar a la carretera, sentí una inusual agitación en mi estómago. Lamentablemente, tuve que llevar el auto a limpieza. Es mejor evitar mezclar medicamentos con comida rápida. Estaba en el ejército, pero tenía un compañero de la marina que me habló de un sargento que pretendía andar en una bicicleta invisible todo el tiempo. Tenía los brazos extendidos en puños, fingía pedalear mientras caminaba, etc. Obtuve el alta psiquiátrica y salí del barco completamente normal. Eso suena raro. A veces, las personas hacen cosas extrañas para lidiar con la presión. Imaginarse montando una bicicleta invisible es un poco extremo, pero supongo que todos tenemos nuestras maneras de escapar de la realidad. Lo curioso es que después de ser dado de baja, pudo irse normal. A veces, lo que vemos en el ejército puede ser más complicado de lo que parece. Esto me pasaba bastante a menudo.
La mayor parte del tiempo intentaba que la gente volviera a trabajar después de salir, pero creo que la vergüenza o la ambivalencia hacia el sistema se apoderaron de ellos y nunca los volvería a ver. Sin embargo, hubo un hombre que durante 2012 perdió 15 semanas, no consecutivas, de trabajo debido al tiempo que pasó en la cárcel. Por alguna razón, siempre regresaba con los documentos de su liberación. Por lo demás, un gran empleado. A veces, las cosas no salen como uno espera. Conocí a un tipo que siempre volvía del péndulo judicial. Era buen empleado, pero cada vez que regresaba, me mostraba sus papeles de liberación. Era extraño, pero al mismo tiempo me hacía pensar en cómo algunos simplemente se rinden ante el sistema. En su caso, parecía intentar seguir adelante, pero las circunstancias lo mantenían atrapado en un ciclo difícil. Según algunas personas con las que trabajo y que han estado allí más tiempo que yo, antes de que yo comenzara teníamos un gerente que no solo aceptó eso como una razón para reportarse enfermo, sino que también le dijo al personal que si no iban a estar al 100% es llamar enfermo. Eso fue antes de que la empresa introdujera días de enfermedad remunerados y cuando mucho personal quería turnos adicionales. He llamado anteriormente diciendo que me siento irritable. Como trabajo en IS, la jefa ya sabía que eso significaba que al final del día podría ser un poco agresivo con los usuarios. Más tarde, me informó que solo necesitaba enviarle un mensaje diciendo que necesito un día y, a menos que hubiera algo realmente urgente, no harían preguntas. A mi mamá le pasó lo mismo en Colorado, pero con un alce. Solía limpiar cabañas, y cuando fue a salir de la primera cabaña, había un alce enojado ahí afuera. No la dejaría salir. Solo puedo suponer que su cría de alce estaba por ahí en alguna parte. Eso me suena familiar. Mi amiga tuvo un encuentro con un ciervo mientras caminaba en el bosque. Estaba tan cerca que no podía moverse. Se quedó tranquila un buen rato hasta que el ciervo se fue. Nunca lo olvidó. A veces, la naturaleza puede ser un poco intimidante. Ese chupetón al menos tiene sentido. Me he metido en problemas por estupideces como no cortarme el pelo de cierta manera o tonterías como esas. Siempre termina igual, salgo del trabajo al día siguiente para cortarme el pelo. Ven a trabajar al día siguiente con el cabello recogido en una cola de caballo, luego tal vez un día más por si acaso, y luego vuelves al cabello normal. Mi cabello crece rápido. Me suena familiar. Una vez, en la escuela, me dijeron que me cortara el cabello. Yo simplemente lo ataba y regresaba al día siguiente como si nada. A veces, la gente se preocupa demasiado por cosas pequeñas. Ni siquiera se dan cuenta de que lo que importa es lo que hay dentro, no el peinado. Al final, es solo cabello, sigue creciendo. Me gustaría señalar que esto también varía mucho según la empresa para la que trabaja. Todo lo que he tenido que hacer con mi empleador actual es decirles que estoy enfermo y ellos simplemente me desean lo mejor y me marcan como enfermo. También recibo una cierta cantidad de tiempo de enfermedad remunerado cada año. Si usara todo eso, quizás tendría que hacer algo más para la FMLA, pero nunca surgió. La verdad es que en mi anterior trabajo era un poco diferente. Tenías que presentar un montón de documentos y querías días por enfermedad. Al final, nunca los usé del todo porque era un estrés conseguir todo lo necesario. Así que es un alivio saber que hay lugares donde realmente valoran que te tomes un tiempo para recuperarte sin tantas complicaciones. Tuve que enviar un correo electrónico a una clase universitaria porque las gallinas de mis vecinos se habían escapado y estaban por toda la calle. Llegué tarde y el profesor me creyó porque me avergoncé mucho y olía a ganado asqueroso. Estoy seguro de que ahora le cuenta a la gente sobre esa llamada, pude verlo luchando por no reírse. Yo estaba en un programa de negocios para niños ricos, así que él no escuchaba mucho ese tipo de cosas. Llegué tarde a clase una vez porque me lastimé la nariz. Tuve que limpiarme, pero pensé que era más importante entregar la tarea antes que ir al hospital. Sin embargo, después de dejar la tarea, decidí dirigirme a la sala de emergencias. Ex empleada de Wendy's aquí. Solía ser el cajero / diagonal cerrador del vestíbulo principal del equipo nocturno y hacía que la gente cancelara todo el tiempo sus turnos de noche. Por lo general, tenían excusas perfectamente razonables para no estar allí, pero siempre cometían el error de publicar sus aventuras reales en Snapchat. Gente, mantengan a sus compañeros de trabajo y gerentes fuera de Snapchat. No sabes lo que pasa cuando dos mundos chocan. Es curioso ver cómo la gente sube fotos de su vida fuera del trabajo, sin pensar en las consecuencias. Recuerdo a un amigo que se pidió el día libre y luego publicó una foto de él en la playa. El jefe lo vio y no fue fácil para él después.
La realidad es que lo que haces fuera del trabajo puede volver a ti, a veces de manera inesperada. Probablemente sea legítimo. Mi jefe quería que viniera a ocupar un turno algún día, pero acabábamos de descubrir que el gato de nuestra familia tenía una enfermedad que probablemente era terminal, tenía unos 10 años y yo estaba muy apegado a él. De hecho, el gerente también me dejó tener el día siguiente libre y me dijo que pasara tiempo con el gatito. Resulta que creció con gatos y eso casi lo hizo llorar. El gato de alguna manera logró luchar contra la enfermedad y vivió otros 3 años y medio, lo perdimos hace 2 meses. Ambos dejamos ese trabajo hace mucho tiempo, pero todavía hablamos. Se puso realmente triste cuando descubrió que el gato había muerto. Es una historia bastante conmovedora. A veces, la empatía en el trabajo se siente realmente bien. El hecho de que tu gerente se preocupara lo suficiente como para darte tiempo para estar con tu gato dice mucho. Es raro encontrar esa conexión con alguien en un ambiente laboral. Me imagino que esos momentos juntos son los que realmente te hacen valorar las amistades, incluso después de haber dejado el trabajo. Es realmente bueno. El segundo episodio de la primera serie es probablemente mi favorito. O el de la gente con máscaras de conejo, no recuerdo cuál era. Nunca pensé que fuera similar a la zona del crepúsculo, pero supongo que realmente lo es. La verdad es que me gusta. Recuerdo un episodio en el que un grupo se enfrenta a situaciones extrañas, como ese de las máscaras de conejo. A veces me hace pensar en cómo lo extraño puede parecer normal. Nunca lo había comparado con The Twilight Zone, pero ahora que lo mencionas, tiene sentido. Es interesante ver cómo estos temas se entrelazan. Tengo un amigo que constantemente da TMI porque la honestidad es la mejor política. Hemos tratado de explicarle que a veces la etiqueta social es más importante que la honestidad, pero ella simplemente no lo entiende. No la invitamos mucho a salir en público. A veces tengo un amigo así. Le gusta contar cosas que no son apropiadas para la ocasión. Intentamos hacerle ver que hay momentos para cada cosa, pero parece que no entiende. La verdad es que terminamos evitando salir con él en público, porque no queremos esos momentos incómodos. Es un poco frustrante, pero al final, todos tenemos que cuidar de nuestras propias situaciones sociales. Pobre bastardo. Si te ayuda, me perdí mi primer día de universidad porque intenté forzarme un pedo. Nadie lo vio, nadie lo supo, pero yo lo sabía y llevo conmigo esos pesados boxers hasta el día de hoy, un poco más sabios y un poco menos de mierda. A veces, esas situaciones raras te marcan. Yo también tengo una anécdota sobre tratar de ser cool en un momento incómodo. En mi primer día de clases, estaba tan nervioso que me vine abajo. Pensé que nadie lo notaría, pero al final, todos se dieron cuenta. Aprendí que es mejor ser uno mismo y aceptar esos momentos embarazosos. A veces solo hay que reírse de uno mismo. Sinceramente espero que se haya enamorado o algo así. Era un tipo muy agradable y su familia parecía muy nerviosa cada vez que llamaban. Cuando intentamos hacerles preguntas, colgaron el teléfono muy rápido. Parece que su familia no estaba muy cómoda hablando. Tal vez estaba pasando por algo complicado. Recuerdo a un amigo que siempre se ponía nervioso cuando hablaba de su familia. Una vez, intentó abrirse sobre su vida, pero se notaba que no era fácil para él. Al final siempre es bueno que encuentre a alguien que lo escuche y lo entienda. Cat Fetty, aunque en verdad apesta. Le sucedió a un amigo en el trabajo hace unas semanas. Un perro callejero se metió en su motor en el estacionamiento y no volvió a salir. No hubo ningún daño en el motor. Parece que las cosas pueden volverse extrañas a veces. Un amigo tuvo un problema con un gato callejero que se metió en el motor de su auto. Fue curioso, pero afortunadamente no hubo daños. Simplemente tuvo que sacarlo y seguir con su día. A veces, los gatos solo quieren un lugar cálido para esconderse. He llamado antes simplemente diciendo, me siento irritable. Trabajo para IS, así que la jefa sabía que eso básicamente significaba que al final del día estaría apuñalando a los usuarios. Luego me dijeron que todo lo que necesitaba era enviarle un mensaje de texto diciendo necesito un día y, a menos que estuviera sucediendo algo muy crítico, no se harían preguntas. Eso me recuerda a un colega que casi siempre decía que necesitaba un día de descanso cuando las cosas se ponían difíciles. Al final, su jefa también le ofreció esa opción. A veces, es solo necesario tomarse un tiempo para uno mismo y evitar que la frustración se acumule. Buena jugada de su jefa al ofrecer esa flexibilidad.
La salud mental es importante y a veces solo hay que saber cuándo hacer una pausa. Oye, es una pregunta justa. Lo único que puedo imaginar es que calculó mal. Personalmente guardo al menos una caja de cada uno en todo momento. No importa qué. Quizás su ciclo estaba un poco fuera de lugar. De cualquier manera, esa es una mala situación. Sé que me enfadaría si me pillaran con la guardia baja. No sé, a veces la gente no está preparada. Me acuerdo de una amiga que siempre se olvida de tener cosas básicas. Una vez tuvo que correr a la tienda a última hora porque se le olvidó. Fue un momento incómodo. Personalmente, prefiero estar listo. Es mejor no arriesgarse a esas situaciones. Le leí la cartilla sobre lo del sándwich y ella confesó la verdad. No estoy seguro de por qué estaba avergonzada. Tal vez ella estaba tratando de proteger a su marido, de alguna manera. Ahora es mucho más abierta al respecto, al menos conmigo. Soy una administradora que prioriza a la familia, así que le doy la flexibilidad que necesita cuando surgen cosas. Es interesante cómo a veces la gente oculta las cosas por lealtad o vergüenza. La relación ha cambiado para mejor, al menos en su caso. Ser un buen jefe también implica entender las necesidades personales. Hay momentos en que lo que sucede en casa afecta el trabajo. Creo que es bueno que le des ese espacio. Así se crea un ambiente más cómodo y honesto. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.